Entonces, ustedes van a tener su hoja con el cuadrado y su pluma. Cuando yo inicie el tiempo, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Hacer la mayor cantidad de toques hasta que se acabe el tiempo. ¿Cómo vamos a estandarizar? Que mi mano esté lo más pegada al cuaderno o sobre el antebrazo. ¿Por qué? Porque puede haber un compañero que me haga esto. Él está haciendo un estímulo distinto y entonces ya no va a ser comparado. ¿Por qué les estoy dando un cuadrado? Porque me va a indicar la precisión que ustedes deben de tener. Cuando yo inicie el tiempo, ustedes van a estar viendo la pantalla. No pueden estar viendo a dónde está su cuaderno. ¿Qué van a hacer? Van a contar cuántos toques dieron. Cuéntenlos. ¿Por qué? Porque si ustedes se confían a los puntitos, puede haber puntitos que irían en el mismo lugar. Entonces yo necesito contar 1, 2, 3, los que hiciera en ese momento. Existe otra forma de trabajo que podría ser con una aplicación de celular. A este test se le llama tapping test. ¿Por qué yo lo empecé a implementar? Durante los años 90, más o menos, finales de los 80, en algunos países utilizaban un test cognitivo, parecido a un test cognitivo, sino un test más neural, que es ponerle al deportista una gafa que envía una señal luminosa a distintas frecuencias, como un estrobo. Está parpadeando. Cada vez empieza a parpadear más rápido, hasta llegar a un punto en donde el deportista deja de percibir el parpadeo y lo que observa es una luz. Si un día el deportista percibe la luz a 120 Hz y el otro día la percibe a 100, el día que lo percibe a menos frecuencia quiere decir que está fatigado. Y entonces, ¿qué hacían los soviéticos o qué hacían los españoles, incluso los cubanos? Si ese día el deportista estaba fatigado, no iba a poder trabajar nada de técnica. ¿Por qué? Porque el propio sistema nervioso no puede enfrentar los desafíos cognitivos de grabar nuevos engramas motores. Entonces, desde ahí el proceso de planificación decía, bueno, es que mi macrociclo, que me lo revisó Einstein, dice que aquí toca un ordinario, toca un choque. Pues tocará lo que toque, pero no tengo las condiciones. Y estoy trabajando con un sujeto. Y hay una frase bien importante en todo esto. La recuperación de un deportista no depende del plan. El plan se adapta a la recuperación del deportista. Yo puedo decir que en mi macrociclo tradicional, aquí toca un microciclo de restablecimiento y que el deportista va a estar recuperado ahí. Mentira, a lo mejor el deportista necesitaba la recuperación acá y el plan tocaba adaptarse. Entonces, ese es un punto bien importante. Y de ahí proviene a lo mejor estrategias de este tipo. Entonces, voy a hacer una muestra de cómo sería con la aplicación. ¿Mande? Perdón. Por ejemplo, ya tuve 61 y me parece que yo tuve como 65. De inicio yo me siento cansado, no me siento igual como en otros momentos. Y me parece que en la mano contraria tengo muchísimo menos, como 56. Entonces, ¿cuál es el aspecto aquí? Si un día yo observo una caída muy drástica, ese día, para un elemento tan tonto como mover el dedo más rápido, quiere decir que el internet está muy chafa
o que mi internet está muy bien. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que puedo procesar entre un día y otro es completamente distinta. ¿Todos listos? ¿Todos con su pluma? ¿Preparados? Mano derecha. Todos, mano derecha. 3, 2, 1, ¡va! Venga, venga, venga. Arriba, arriba, arriba en la cara, arriba la cara. ¡Alto! Cuenten. Ok, ahora izquierda. ¿Preparados? Posición. 3, 2, 1, ¡va! Vamos, vamos, vamos. Arriba la cara, arriba la cara. Alto. Eso, bien. Anoten su resultado. Ok. Seguramente tienen más de un lado que de otro. Esta prueba, a mí siempre me gusta trabajar más tecnológicamente. Pero yo trabajo, alguien a quien admiro mucho también en la parte de la psicología del deporte y algunas otras cosas, me enseñó más la prueba tradicional. ¿Por qué? Yo siempre le discutía, pero es que mi prueba es más real. ¿Por qué? Porque estoy tocando un dispositivo que me cuenta cuántas veces. Pero me decía sí, pero la mía tiene algo distinto. ¿Cuál es? Que yo puedo ver qué tan preciso soy. Y entonces eso hace un punto también importante para esta prueba. ¿Cómo podríamos ocupar a lo mejor esto? Aquí no estamos viendo nada de entrenamiento neurocognitivo todavía, estamos diagnosticando un poco. ¿Cómo podríamos ver esto? Bueno, tú tienes una dosificación técnica a lo largo del tiempo. Pues puedes ver qué impacto tiene tu dosificación técnica sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Le aplicas a tu deportista la prueba y tenía 60, y tú crees que tu técnica no impacta en nada, y resulta que el deportista acaba con 40. ¿Qué hiciste con el sistema nervioso central? Entonces, a lo mejor reduzco 2 o 3 ejercicios, si quiero que aprenda más, o si quiero llevarlo al borde en que el deportista trabaje con técnica en altos niveles de fatiga, pues me indica que la cosa va bien. Entonces, eso ya va dependiendo de cada quien. Pero en el momento en el que no tenemos ningún indicador, ahí a veces podemos estar teniendo algún problema. Bien, ¿dudas? Bien, entonces, alguna evidencia científica, que les digo que hay muy poca, dice que en combinar este tipo de cosas nos podría ayudar a mejorar el proceso de entrenamiento, porque el deportista no solamente tiene que hacer trabajo físico, sino que también tiene que incorporar aspectos cognitivos. El entrenamiento neurocognitivo mejora drásticamente la toma de decisiones y reduce el riesgo de lesión en nuestros deportistas. Ok. Aquí iremos haciendo alguna pausita para que igual esta parte más pesada vaya muy bien. Entonces, la neuroplasticidad
permite a nuestro cerebro adaptarse y cambiar. Esos temas neurobiológicos, de neurociencia, complicados, hasta yo podría decirles que yo no he visto un cerebro, yo no conozco nada de eso. Lo que conozco es la forma en la que un deportista a lo mejor podría ayudarse de esas cosas. ¿Ustedes creen que el deporte de alto rendimiento es salud? ¿Sí o no? No. ¿No? El deporte de alto rendimiento no es salud. Lo que es saludable es el ejercicio físico. Entonces, la investigación, ¿qué dice? Que cuando yo hago ejercicio físico, libero algunos aspectos, como el factor neurotrófico derivado del cerebro. El cerebro es el instrumento, es el órgano, pero para que ese órgano mejore a nivel de su estructura, necesitará un proceso. ¿Cuál es el proceso? Todo lo que se segrega. Entonces, digamos que yo ahorita necesito ir al hotel. Bueno, el procedimiento, lo que necesito es ir al hotel. Y para ir al hotel, ¿qué necesito? Un procedimiento, que en este caso es que me lleven en un auto, que necesita combustible, que genera ciertas cosas para llegar. Pasa exactamente lo mismo. Mi cerebro tiene que ser más sano, necesitaré hacer ejercicio que mejore para llegar a este resultado. Entonces, vamos tratando de hacerlo sencillo y fácil, ¿no? No nos vamos a meter en explicar la miotina y demás cosas. Vamos explicando, bueno, para que el cerebro se desarrolle, tendrá que haber elementos químicos que lo desarrollen. Esta neuroplasticidad permite que el cerebro se adapte mediante su funcionamiento. Y entonces vamos a tener cerebro es igual a mente, ¿no? ¿Por qué no? El cerebro es lo que corresponde a la masa del órgano, pero la mente es la acumulación de conocimientos, los factores que puedo implantar. Bien, ese es un punto importante. El cerebro va a ser el órgano y la mente está llena de procesos cognitivos y emocionales. Entonces, podemos tener que nuestros deportistas de alto rendimiento tengan un cerebro sano en algunos casos, porque a lo mejor un boxeador, seguramente su cerebro es muy poco sano. ¿Por qué un boxeador su cerebro sería poco sano desde la estructura? Por los golpes. Entonces, en ese sentido, incluso se habla que el lactato, que siempre lo hemos encasillado como una sustancia de desecho, como un veneno, como la basura, alimenta el cerebro. Y entonces todos esos pequeños microtraumatismos se ven potencializados por el lactato, porque consumen. Entonces, habrá deportes que a pesar de liberar todo lo que dijimos que se libera, su cerebro no sea más sano. ¿Por qué? Por la propia dinámica. Pero entonces yo podría ayudarle un poco. En este sentido, por ejemplo, yo cuando trabajaba en boxeo, después de un sparring, metíamos una carga muy láctica, que el deportista se cargara de lactato, para que el cerebro tuviera de dónde comer. Pero va a pasar lo mismo. Puede ser que un deportista sea con un cerebro muy sano, pero mentalmente, como incluye aspectos cognitivos y emocionales, esté frito. Puedo poner casos a lo mejor de mi país, ¿no? Había deportistas que entrenarían 7, 8 horas, pero por la dinámica con la que se enfrentaban con el entrenador, a nivel mental no eran tan sanos. Entonces hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Entre mejor internet tengo, entonces
voy a hacer frente a todos esos ruidos cognitivos. Lo que habíamos hablado, ¿no? Es decir, yo estoy enfrentando al rival y entonces me viene un ruido cognitivo. Pero en el momento en el que yo tengo mejores elementos para eso, lo que hago es eliminar ese ruido cognitivo, porque freno el pensamiento, porque fijo la atención, porque me centro en más cosas. Pero en el momento en el que me limité, el ruido cognitivo se va a ir haciendo grande, 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 hasta que no puedo más con dicho problema. Bien, entonces, para mejorar la neuroplasticidad, necesito incorporar ejercicios que desafían la memoria y la atención diariamente para garantizar conexiones neuronales. El propio ejercicio físico ya estimula todos estos aspectos de liberación de proteínas. Y aquí llegamos a un punto bien importante: el sueño adecuado. Pero ojo, ¿por qué un deportista no alcanzaría el nivel y calidad de sueño que sería lo más óptimo para su rendimiento? ¿Qué han visto ustedes en su práctica? No se me duerman, despierten, participen. Yo no conozco, yo no soy experto en este tema. Nunca pasa nada si participo. Ustedes conocen más, trabajan con más deportistas, a lo mejor que yo. En este grupo los veo al revés. Participan mucho en la parte metodológica, poco en la parte de otras ciencias, y en el grupo de iniciación los veo al revés. Participan más en este tipo de cosas, menos en la parte metodológica. Entonces, eso siempre me indica dónde me tengo que fortalecer. ¿Por qué? Principalmente a mí, como yo siempre hablo por mí, las habilidades de comunicación pésimas, yo era pésimo y tal vez sigo siendo pésimo. Y entonces ahí me fortalecía. ¿Por qué? Porque yo podía saber mucho teoría, metodología, pero no sabía transmitir el conocimiento, no sabía enseñar al deportista. Entonces, siempre veamos esos puntos. Bueno, aquí me hace falta, tengamos la humildad de me intento, me arriesgo. ¿Por qué? Porque forma parte de seguir en ese proceso de vida. Entonces, ¿por qué? Bueno, les voy a preguntar a los chicos, ¿por qué la mayor cantidad de veces ustedes consideran que descansan bien? ¿O qué es lo que hace que no descansen al 100%? ¿O que no se duerman las horas que tienen que dormir? Okay. O también pudieron haberme comentado, tengo tarea, tengo que trabajar. A lo mejor en deportistas que tenemos concentrados en mucho tiempo, habrá formas de control, ¿no?, sobre eso. Yo ayer les ponía el ejemplo de que en México, ahorita para el Mundial de Fútbol, se invirtió, no sé, $2 millones para construir solo el lugar donde los deportistas van a dormir. Que las luces se apagan y que casi las habitaciones están hechas para que a él le gusta el olor a rosas. A las 9 de la noche que ya se fue a acostar, sale un olor a rosas que hace que... Bueno, a lo mejor habrá de mis deportistas que a las 9 de la noche viene viajando en el bus porque fue a la universidad, porque hizo un montón de cosas, porque a lo mejor ella dice, bueno, pasé todo el tiempo entrenando y necesito 15 o 20 minutos de esparcimiento en ver el teléfono. Bueno, habrá condiciones que se escapan de nuestro control, pero forman parte del proceso, ¿no? Y otro punto importante es la alimentación. Y no basta con hacer dietas espectaculares. Yo veía a mis amigos nutriólogos que hacían unas dietas y yo decía, wow, está perfecto, haz que se lo coma, haz que lo cocine. No tiene ni el dinero, ni el cocinero, ni las condiciones. Tocará adaptarse, ¿no? O a mí me pasa, yo cuando trabajo en la universidad, salgo a comer unos tacos, comida mexicana muy típica que se encuentra en todos lados, y aunque esté en un proceso de entrenar,
les comparto un poco, yo soy atleta de atletismo, corro la prueba de 100 metros. Entonces, aunque sea un proceso para ir al campeonato nacional, pues yo no puedo decirle a mi jefa en la universidad, necesito ir a hacer mi dieta como me lo mandan, ¿no? Necesito decirle a mi nutriólogo que se adapte a las condiciones que yo tengo. ¿Por qué? Porque entre lo que se debe y lo que se puede, hay un mundo grande. Y entonces, esa adaptación es lo que forma parte más importante. Para a lo mejor algunas de estas cosas, muchos de nuestros deportistas de inicio no se hidratan bien, y entonces el cerebro, al estar como flotando en una gran masa de líquido, pues si le hace falta agua, entonces las conexiones neurales y eléctricas no van a funcionar bien. 2, el consumo de antioxidantes y de omega 3. Yo les comentaba a los otros compañeros que observo la dieta ecuatoriana muy parecida a la dieta mexicana. Proinflamatoria. ¿Por qué? Se consume mucho maíz. El maíz libera ácido araquidónico que potencializa los procesos inflamatorios. Y entonces yo necesitaría consumir mayor cantidad de ácidos desinflamatorios, como en este caso serían los omegas. ¿Cuánto necesitaría comer un deportista de omega? Pues a lo mejor 2 gramos al día. Para llegar a eso, ¿qué necesitaría? Comerse un salmón de este vuelo. No tiene tiempo para sentarse a comer tanto tiempo, no tiene dinero para esos productos tan altos en precio, y entonces a veces lo mejor es la suplementación. Y es ahí un punto importante también al respecto de esta integración del trabajo neurocognitivo. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor yo puedo hacer ejercicios muy buenos, pero mi cerebro no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque como mal, duermo mal y hay un punto de sesgo en el proceso. ¿Sí? En esta cuestión del sueño adecuado, ¿valen por ejemplo, las siestas, los descansos así intermitentes? Por ejemplo, se duermen unos 10 minutitos, luego 2 días, ¿cuenta como sueño adecuado? No cuenta como sueño adecuado a lo mejor, pero cuenta como un snack de descanso, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor yo trabajo en un centro educativo donde pasamos a veces 6 a 8 horas sentados hablando de nuestros personajes administrativos. Ahí yo siempre les digo, doy muchas clases de fisioterapia o en nutrición. Les digo a los nutriólogos, está muy padre que le mandaste una banana como una colación o como un snack, pero también mándale un snack de 15 sentadillas. ¿Por qué? Porque lo que esa persona necesita es interrumpir los altos procesos sin actividad. Pero en el caso contrario del deportista, ¿qué necesitaría? Un snack de descanso. Y entonces mándale 10, 15 minutos de siesta, que va a hacer que se regule su sistema, que algunos procesos bajen y que entonces se sienta mejor para la siguiente sesión, ¿no? Ahí tendríamos que ir jugando también con todos esos aspectos. Nos gusta mucho poner el estiramiento al final de la sesión, pero ¿por qué no? Si llevamos haciendo eso tanto tiempo, ¿por qué no cambiar con alguna cosita que nada tiene que ver con el entrenamiento, pero que impacta directamente con el entrenamiento? Entonces, sí, podría ser algo válido. Profe, una pregunta, por favor. En el caso de los deportistas, cuando no encuentran un punto medio de equilibrio entre sus responsabilidades, sus compromisos, sus obligaciones, ¿cuál sería la estrategia para que exista la neurocognitividad para poder llegar al 100% al rendimiento del deporte? ¿Cuál sería una estrategia? Creo que esta pregunta que me hace el profe es bastante bien, ¿no? ¿Cómo buscar el equilibrio entre lo que el deportista debe hacer para alcanzar el rendimiento y lo que realmente hace como un ser social? A mí me pasaba, ¿no? A veces yo no quería que mi deportista fuera a la comida con los amigos y demás porque no era su deber como deportista, pero él era su deber como un ser social.
Y entonces, durante mucho tiempo me peleaba con eso. No puedes. Pero después llegué a entender que existen diversas situaciones. Habrá deportistas que su sueño sí es ser un deportista de alto rendimiento y va a estar listo para enfrentar la realidad alterna. ¿Cuál es la realidad alterna? La realidad que vive un deportista de alto rendimiento es una realidad completamente distinta a la de todos nosotros. A lo mejor ellos viven en una casa concentrados todo el tiempo. Su realidad es completamente distinta. ¿Por qué? Porque tocará levantarse a tal hora, tocará hacer un montón de cosas. Y entonces él tendrá que tener, ya sea que de inicio, los aspectos volitivos, que él quiera enfrentar esa realidad. Y dos, yo tendré que darle herramientas para que en el momento en el que los aspectos volitivos le empiecen a fallar, retome su camino hacia esa realidad. Pero también existe otro fenómeno. Habrá deportistas que no quieren enfrentar esa realidad. Entonces, ¿yo qué hacía con esos deportistas? Pues decía, veía que algunos eran muy buenos, hablábamos, tratábamos de hacerles ver las cosas, y yo les decía a uno, lo recuerdo perfectamente, de pentatlón, a un grupo, ya, ¿saben cuál es la realidad? ¿Cuál es su realidad? Su realidad es que ustedes solo tienen una vida deportiva, una carrera deportiva, y que si la desperdicias, ya no habrá más. ¿Cuál es mi realidad? Era cruel tal vez lo que yo les decía. ¿Cuál es mi realidad? Es que yo me voy a dedicar toda la vida a ser entrenador. Y por mi cargo pasarán 20 TUS. Eso hace una gran diferencia. Si tú no valoras tu vida deportiva, pues con la pena yo quisiera ayudarte más. Pero al final de cuentas, tú solamente tienes una sola oportunidad. Entonces, habrá que analizar muy bien, para ser concretos, habrá que analizar muy bien la situación, ¿no? El deportista, si es una crisis, si es que realmente no tiene la convicción, si es que también ha pasado por un proceso ya muy largo, de mucho tiempo. ¿Qué podría yo hacer como entrenador, un deportista que lleva trabajando conmigo 10 años, para que no empiece a sentir aspectos de monotonía, para que la relación, que es un vínculo muy fuerte pero a la vez muy delgado, se siga fortaleciendo? Porque a lo mejor ya no cree tanto en mí. ¿Qué hago yo durante todo ese proceso? A veces tocará desgastarse un poco y a veces tocará también ser un poquito más tranquilo, ¿no? Porque existe algo bien importante, y qué bueno que salió este tema. Hay un artículo que es un blog en internet que se llama Las enfermedades del entrenador. Los deportistas, yo ahorita estoy proponiendo el trabajar al deportista cognitivamente y vine a proponer eso, pero me llega a la mente eso. ¿Quién nos trabaja a nosotros mentalmente como entrenadores? ¿Quién nos trabaja cognitivamente? El entrenador siempre quiere ganar, siempre tiene altos niveles de presión, llega a casa y no puede desconectar porque dice, si le hubiera enseñado a hacer patadas de giro, no hubiéramos perdido el combate. Entonces, esa parte también forma parte importante del proceso. Creo que este es un punto importante aquí en este grupo. Fortalecer las situaciones